En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿Se te perdonan tus pecados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Le presentan a Jesús a un joven. Es muy probable que haya sido un joven paralítico al que lo venían cargando, tal vez parientes, tal vez amigos, pero lo venían cargando a él en una camilla. Debió ser un esfuerzo muy grande para encontrar a Jesús, que andaba de pueblo en pueblo. Debió ser un esfuerzo muy grande encontrarlo a él, considerando que no había ambulancias en ese tiempo, que no había autos. Entonces era cargarlo plenamente a mano. Debieron estar muy seguros de que Jesús lo podía sanar para poder hacer un sacrificio, para hacer un sacrificio de este tamaño. La fe de estas personas conmueve a Jesús, lo mueve a perdonarle los pecados. Esto es lo que más necesitamos. Esa es la prioridad. Hay algunas cosas que para nosotros son urgentes y otras que son prioritarias. Las prioritarias son las que están por encima de todo. Nosotros nos vamos con la finta de lo urgente y quitamos el valor a lo que tiene prioridad sobre todo. Aquí estas personas, esta fe de estas personas lo mueven a llevarlo a Jesús, y la fe mueve a Jesús a perdonarle los pecados. Este perdón de los pecados de Jesús causa una división grande, provoca una confrontación ahí con los escribas, porque los escribas pensaban: eso es una blasfemia, puesto que solo Dios puede perdonar los pecados. Y efectivamente, así como dicen los escribas, lo dijeron ahí, efectivamente solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús estaba dándoles una señal de quién es Él. Les estaba dando una señal de que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Esta es una señal. Y para que llegara este poder suyo de perdonar los pecados, llegar hasta nosotros, ese poder que es propio de Dios, lo dejó en su iglesia. Esto es solamente de Dios, pero Él quiso dejarlo a la iglesia para que se perpetuara y pudiera llegar hasta nuestros tiempos. Y por eso ahora ustedes pueden entrar a un confesionario y el sacerdote les puede dar este mismo perdón que le dio Jesús a ese joven. Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y le quedaron perdonados. Eso mismo sucede en el confesionario, porque Jesús, repito, dejó en su iglesia el sacramento de la penitencia o de la confesión, como también se le ha llamado. Estaba viendo yo un video hace tiempo, unos de esos videos cortos, y sale un hombre. Me llamó mucho la atención porque este hombre sale muy compungido, llorando. No es fácil ver a un hombre llorando.
A una mujer sí, porque la mujer siente más, es más sensible que el hombre. El hombre no se da tanto a la sensibilidad esta de las emociones, pero la mujer sí, pero este hombre estaba llorando. Le costaba trabajo decir las palabras y esto no es común, esto no es no se da tan fácilmente. Entonces este hombre estaba llorando y estaba diciendo que él había regañado a su hijo porque pasaba demasiado tiempo en los videojuegos. Estamos hablando de, por lo que él dice, ahí un hijo de unos 12, 13 años, tal vez, y les dice, yo lo regañé, y como no hacía caso, le quité todos los controles de los juegos, se los quité. Dice, y le dio a él tanto coraje que me demandó. Llamó la policía le siguió el juego a él, me sacaron esposado de mi casa, me metieron en un juicio y quedé en la cárcel un mes él lo especifica, fue un mes, tantos días y tantas horas, porque cada una de ellas le dolió hasta el alma. Y lo que más le dolió es que su hijo lo había metido ahí, y era por algo que él consideraba que era algo bueno para su hijo. Y ahí estuvo un poquito más de un mes. Pero cuando este hombre está haciendo el video, está tan dolido con su hijo, estaba llorando, mostraba su dolor, se trataba de controlar, pero se le salían los pucheros, se le salían las lágrimas, y él dijo, hasta aquí llegó él. Desde este momento yo lo desconozco como mi hijo, le voy a quitar mi apellido y no quiero volver a saber nada de él. Nada, estaba dolido el hombre, estaba dolido. Dijo, yo lo voy a desconocer. Y hasta eso yo no sé si pueda quitársele de esa manera o lo iba a intentar nada más, quitarle hasta el apellido. Ya no iba a ser una mínima cosa por su hijo. Lo que a mí me asombró de esto, lo que a mí me impactó de esto, es que nosotros hemos ofendido más gravemente a Dios. Eso es un juego de niños a lo que nosotros hemos hecho contra Dios. Hemos renegado de Él, nos negamos a veces abiertamente a su voluntad. Lo hemos ofendido en sus hijos, en su cuerpo místico. Y Él que hubiera tenido todo para decirnos, corto toda relación con esta criatura que no quiere nada de mí, que prefiere el mundo, que prefiere el pecado, que prefiere las cosas de la tierra, pues que se quede con la tierra. Bien hubiera podido decir eso nuestro buen Dios, pero Él sigue perdonándonos. Ahí es donde se me hizo todavía más grande el perdón de Dios, más valioso el perdón de Dios, porque este muchacho una sola vez lo metió en la cárcel. ¿Ustedes cuántas veces han entrado en un confesionario? ¿Cuántas veces desde niños, los que ya estamos ya de salida, desde niños hemos entrado a confesionarios y a veces a decir los mismos pecados y a veces pecados más graves? Y seguimos recibiendo el perdón gratuito de Dios. Ahí fue donde la paternidad, ¿no? me causó ese impacto. ¿Por qué? Porque si lo hubiera metido cualquier otro adolescente a la cárcel a ese hombre, no le hubiera dolido tanto. Tal vez se hubiera enojado, pero no le hubiera dolido hasta ese grado. Pero como fue su hijo, él ya no quería saber nada. Ya no quería saber nada de su hijo. No sé si tenía mamá, no especificó él ahí si vivía con la mamá o no. Lo mantenía en la casa de él si vivía, porque él le pudo quitarlos. Se dio cuenta que jugaba demasiado tiempo y le quitó los controles. Claro que el papá no sabía que esos videojuegos tienen ataduras espirituales y esos jalan. Por eso es tan peligroso ahorita los juegos en los celulares, porque traen ataduras, te jalan, te atraen, te llaman, cualquier momentito, cualquier cosa, y es una atadura muy fuerte. Yo les he platicado de aquella señora que el esposo, ella se hizo adicta a los juegos en los casinos, se hizo adicta, no podía tener 100 pesos en la mano porque ya quería irse los gastar ahí. Y entonces su esposo pues le puso un ultimátum, si tú regresas ahí, pero no le puso
alguna solución, no le propuso ayuda, pero le dijo, si vuelves ahí, va a terminar todo entre nosotros. Y pues no pudo, son ataduras espirituales, no pudo aguantarse. Ella va al casino, llega el esposo y le dice al guardia de ahí, voy nada más a hablar con esta mujer, dice, háblale por favor, que venga nada más un momentito. Y sale la mujer y le entrega las maletas. Saca las maletas del carro, los hijos estaban en el carro, saca las maletas y le dice, hasta aquí terminó todo. Se sube al carro y se va. La mujer voltea con el guardia y le dice, ¿me puedes guardar las maletas un ratito? Esa es la atadura. No es de que en ese momento fuera más valioso el juego, le es imposible. Ahorita muchos juegos, la mayoría, todos los juegos que ustedes vean que digan, está pegando en el mundo, trae ataduras, por eso pegan. Si no, no hubieran pegado en el mundo. Por eso pegan, trae ataduras. Y esas ataduras son las que hacen que la persona sienta desesperación ya. Es una especie así de malilla, como la que sienten los que ya les falta la droga. Sienten una malilla, el cuerpo les tiembla. Así también con los juegos, con los videojuegos. Porque traen ataduras espirituales. Porque traen ataduras espirituales. Y nosotros nos hemos aferrado hacia el pecado y sin embargo Dios nos perdona y nos perdona y nos perdona cuando no tiene ninguna necesidad de estar perdonando tanto. Él no nos ocupa en el cielo. No tiene ninguna necesidad, lo hemos dicho tantas veces, la fuente de la felicidad de Dios es Dios mismo, no somos nosotros. No es de que sin nosotros, no es que Dios no puede vivir sin nosotros, claro que sí puede. Ya hay muchos en el infierno y Dios sigue siendo feliz y sigue estando en el cielo, claro que sí puede. Por eso tenemos que tener cuidado. A mí me ayudó mucho a ver ese hombre llorando por lo que le hizo su hijo. Nuestro buen Dios nos adoptó y nos trata como hijos de su misma naturaleza. No nos trata como hijos adoptados, nos trata como hijos de su misma naturaleza, porque Jesús nos la participa, somos cuerpo de Cristo, somos el cuerpo místico. Por lo tanto, Jesús nos está participando lo que no tenemos nosotros, porque tenemos una naturaleza humana. Pero Él se compadece de nosotros. Se compadece algo que no tenía ese hombre. Ese muchachito de 13 años, ¿qué puede hacer solo? ¿Qué le espera ya sin la ayuda económica de su papá, sin la compañía de su papá? Le cambió la vida. Pero claro que él no podía ver eso porque los espíritus ciegan a la persona y la persona no puede ver hacia dónde van sus actos. Y por eso nos atrevemos a tantas cosas cuando estamos bajo esa manipulación. Pero nuestro buen Dios aquí perdona y nos sigue perdonando a nosotros porque su amor es grande verdaderamente. Se compadece de nosotros. Debe ser muy grande su compasión por nosotros. Debe ser demasiado grande su amor por nosotros para que nos siga perdonando tantas veces lo mismo. Tantas veces lo mismo, su amor es grande, grande, grande. Otro video que vi, es un papá ya de la tercera edad, casi senil el hombre, se veía y su hijo adulto, y entonces el papá voltea y le pregunta a su hijo, ¿qué animal es ese? Creo que eran de esas palomas, no recuerdo un tipo de ave que era, es ese tipo de ave, papá. Y a los 5 minutos, ¿qué ave es esa? ¿Qué es este tipo de ave, papá? A los 5 minutos, ¿qué es esta? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Empieza a gritar. Entonces el papá se levanta, se va y agarra un diario y se lo trae y se lo pone en la página. Y le dice, léelo. Y empieza a leer. Hoy fui con mi hijo de tantos años al parque. Me preguntó cómo se llamaban esas aves y le dije que se llamaban palomas. Me lo preguntó 30 veces. Ese es el amor paterno. Esa es la caridad paterna. Eso es lo que el Señor nos quiere participar a todos nosotros, pero nos revelamos nosotros muchas veces al amor. Pues el amor de Dios es mucho más grande que eso, porque nosotros no solamente nos hemos confesado 30 veces del mismo pecado o de pecados peores, no solamente 30, muchísimas veces en nuestra vida.
En la primera lectura de hoy escuchamos a unos sacerdotes del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Quieren expulsar al profeta Amós, porque el profeta Amós, Dios le manda decir al rey que por haber desobedecido, por haberse negado a la ley de Dios, por haber roto los mandamientos, se iban a ir esclavos. Se les iba a venir un pueblo, les iba a declarar la guerra y los iba a vencer. Se los dijo, pero los profetas, que algunos se autonombraron profetas que estaban cerca del rey solamente para decirle cosas bonitas, se enojaron cuando Amós empezó a decir la verdad. Le dijeron, vete allá, vete a otras tierras a profetizar y come allá de las profecías. No vengas aquí a decir cosas que no son. Que no vengas aquí. Ellos estaban manipulando las profecías para quedar bien con el rey. Amós era fiel a Dios. Hablaba lo que Dios quería que dijera. Los otros decían lo que el rey quería escuchar. Y le decían, no te preocupes, Dios está contigo, tú vas a ser el vencedor siempre. Y Amós les estaba diciendo la verdad. Y voltea Amós y les dice, yo no era profeta, ni hijo de profeta. Yo era un pastor, era un vendedor de higos. Pero Dios me llamó y me dijo, ve y profetiza. Yo no estoy aquí por mi cuenta, dice Amós. Yo no estoy aquí por mi cuenta, ni estoy buscando ninguna ganancia económica. El Señor me llamó y me dijo, ve y profetiza. Profetizar significa, ve y di en mi nombre lo que yo te diga que digas. Y entonces él dice, esto es lo que yo he hecho. Y entonces le dice él, ustedes me están corriendo, pero yo les digo lo que dice el Señor. Y le dice al sacerdote tu mujer va a ser deshonrada en plena calle, tus hijos van a morir espada, hijos e hijas van a morir espada, y todos, el rey, todos van a ir esclavos. Esto es lo que dice el Señor, y fue lo que sucedió. El pueblo de la antigua alianza mató a todos los profetas. No soportaba la verdad. Mató a todos los profetas. Nosotros somos el pueblo de la nueva alianza, la alianza nueva y eterna sellada por la sangre de Cristo. Entonces nosotros estamos en esa alianza, entramos a la alianza a través del bautismo. A la antigua alianza se entraba a través de la circuncisión, pero en el Nuevo Testamento entramos en la nueva alianza a través del bautismo. Pero nosotros, los de la nueva alianza, también hemos seguido matando profetas, también hemos seguido persiguiendo a los profetas. ¿Sí? Unos han matado a los profetas porque no les convenía el mensaje. La Virgen se aparece en Fátima, da un mensaje y da una fecha. Que este mensaje salga a la luz en esta fecha. El Papa lo lee. Es el que tiene la autoridad sobre la iglesia, representa a Cristo, es la cabeza visible, lo lee y le da miedo decirlo. Y dice, es que si decimos esto, se va a armar un problema. Y dijo, no se va a decir. Y no se dijo el secreto de Fátima. Llegó el tiempo en el que debió haber salido a la luz y no salió a la luz. Nosotros también hemos perseguido y callado a los profetas, más los que tienen autoridad para esto. Hay personas que se acercan a sacerdotes porque el Señor ha dicho y los aplastan, los acaban. También nosotros lo hemos hecho en el Nuevo Testamento. Nosotros a los profetas del Nuevo Testamento, nosotros también lo hemos hecho. Algunos los atacan porque no les conviene el mensaje. Se autorizaron los mensajes de Akita, Japón, y los de la Salet se autorizan como mensajes verdaderamente venidos del cielo, y ahora ya no hayan cómo taparlos porque hablan de todo lo que está sucediendo ahorita entre obispos y sacerdotes. Está hablando con una claridad impresionante de todo el resultado de lo que ahorita hay, por todo lo que se infiltró en la iglesia y se entró, ¿verdad? El Papa ya había dicho, el humo del infierno ha entrado en la iglesia y se coló. Entonces, algunos han destruido o matado a los profetas porque no les convenía, les daba miedo decir ese mensaje
pensando tal vez que iba a provocar alguna cosa fuerte a nivel mundial, porque la profecía de Fátima no era para Fátima, era para todo el mundo, era para toda la iglesia. Y decir lo que la verdad esa que estaba proclamada les resultó muy difícil a los papas y lo fueron ocultando y no salió a la luz el mensaje de la Virgen. No de cualquiera, de la Virgen no salió ese mensaje. Y otros han aplastado a los profetas simplemente porque Dios no les habló a ellos. ¿Por qué no me habla a mí? Llegan a decir unos. ¿Por qué le va a hablar a alguien? Yo soy sacerdote, yo soy obispo, yo soy esto. ¿Por qué no me habla a mí? Es que Dios le habla a quien quiere hablarle. No nos va a preguntar a nosotros a quién hablarle y a quién no. El Señor le habla. Sí se tiene que hacer un discernimiento muy serio para poder garantizar que si venga del cielo, todo, San Pablo lo dice, todo espíritu tiene que ser puesto a prueba. Y así es lo más prudente. El problema es que nosotros queremos controlar a Dios. Nosotros no solamente no queremos aceptar todo lo que Dios quiere, a menos que se nos haga lógico a nosotros. Se me hace muy grave cuando nosotros decimos, esto es muy fuerte, pero si fue revelado es por algo. Si fue revelado es por algo, pero sin embargo nosotros hemos decidido que sí y que no. Eso es algo que va a tener consecuencias y consecuencias muy graves. A veces es el intento del ser humano de controlar a Dios. Dios quiere decir, pero no se va a decir porque yo no quiero que se diga. Y a veces es eso, ¿verdad? La búsqueda de controlar a Dios. Pero el Señor, pues no, nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. Jesús vemos en el Evangelio cómo perdona primero los pecados, su gran misericordia, su gran compasión. ¿Este muchacho lo merecía? Nunca preguntó él si lo merecía. Simplemente el que se arrepiente y el que pide perdón lo recibe. Por la fe es por lo que van a recibir estos, el perdón, ese joven, el perdón de los pecados. Los pecados, es importante primero el perdón de los pecados para todo, porque los pecados generan derechos para el enemigo de Dios. Todo pecado genera derechos para el enemigo de Dios, derechos que puede utilizar el enemigo para hacernos la vida imposible. Algunos dicen, ¿por qué ahora que me acerco tanto a Dios me va mal? ¿Por qué tantos problemas? ¿Qué no me puede proteger Dios? Sí, sí puede, pero tienes todavía derechos que cediste. Y mientras haya derechos, el enemigo te va a seguir haciendo daño. Se tienen que romper esos derechos. No hay de otra. Se tienen que romper esos derechos. Si no, repito, nos van a seguir haciendo la vida imposible. Por eso el enemigo de Dios odia tanto el confesionario. Por eso hay tantas personas que les cuesta trabajo confesarse. Odia el confesionario porque allí pierde derechos. Pierde derechos, la persona ya no está abrazando. Si yo abrazo el pecado, es muy fuerte el derecho del enemigo de Dios, porque yo lo quiero. Si yo lo quiero, Dios no me va a arrebatar nada contra mi voluntad. Entonces, si yo quiero el pecado, me quedo con el pecado. Pero si yo ya no quiero el pecado, voy a buscar la confesión, voy a buscar un confesionario, un sacerdote para que me dé la absolución. No rompe los daños, disminuye los derechos. Si una persona se consagró voluntariamente o fue consagrada, se confiesa el pecado y se disminuyen los derechos. Por eso es tan importante la confesión y la renuncia. Son elementos muy importantes para que una persona verdaderamente vaya quedando libre. Pero eso solamente bajan los derechos. La oración de liberación es lo que va a romper y expulsar. En el confesionario sí se llegan a dar grandes liberaciones, porque también es hasta donde Dios quiera llegar. Hasta donde Dios puede utilizar una confesión para liberar en
grande, para liberar en grande. Por eso hay personas que sanan de muchas cosas, personas que entran con sillas al confesionario y salen caminando porque se liberaron de aquello. Primero fue con la confesión. Al confesar significa ya no quiero esto. Es cuando Dios puede entrar, arrancar, porque nosotros le estamos dando el permiso. Él respeta nuestra libertad. No es que no pueda, respeta nuestra libertad. Al confesar, entonces decimos quiero ser de Dios. Entonces Dios puede venir y a sacarlo, porque nosotros queremos ser de Dios. Para recibir el perdón de los pecados se requiere la fe. Por eso este muchacho va a recibir el del Evangelio, va a recibir el perdón de los pecados. Se requiere la fe. El que pierda la fe en su vida, el que llegue a perder la vida, pues le va a parecer ridículo que el perdón de Dios venga a través de un hombre. Y muchos por eso dicen, ¿cómo me voy a confesar con un hombre que es igual que yo? Pues si yo fuera peor que ustedes, de todos modos quedan perdonados de sus pecados. Cuando el sacerdote te da la absolución, no se le perdonan los suyos. Un sacerdote no se puede confesar a sí mismo. Si el sacerdote cae en pecado, tenemos que ir a buscar otro sacerdote y si no nos conoce, la confesión tiene que empezar diciendo, soy sacerdote. Así tiene que comenzar la confesión de nosotros, diciéndole que le quede claro a la otra persona que nosotros somos sacerdotes. Entonces, el Señor quiso dejar el poder de perdonar los pecados en su iglesia. Por eso si yo, sacerdote, me salgo de la iglesia, pierdo todo. Ya no puedo hacer válidos, ejercer válidamente, celebrar válidamente cualquier sacramento. Si yo quedo fuera de la iglesia y alguien se confiesa y le doy la absolución, no le quedan perdonados los pecados. Si hago como que celebro misa y consagro, no queda consagrado. La gente comería pan y vino. No va a quedar consagrado porque eso se lo dejó a la iglesia, no a la persona. Y cuando alguien se sale de la iglesia, pierde toda potestad. Ese es el conflicto que se acaba de generar ahorita con los obispos que se ordenaron sin la autoridad del Papa, y entonces se está viendo eso, que en qué va a terminar si ya se está hablando de una apostasía ya completa, ¿verdad? Ya algunos hablan de una especie de cisma, porque ya quedan excomulgados. Si quedan excomulgados, pero como son obispos válidamente válidos, por eso que fueron ordenados válidamente, pues eso se está estudiando esto, qué es lo que se va a definir al pueblo, se le va a avisar al pueblo en qué va a quedar eso. Pero todo debe de empezar entonces por el perdón de los pecados, y para el perdón de los pecados se necesita la fe. El que pierde la fe le va a resultar muy difícil aceptar, pero Jesús lo dijo. Jesús, después de resucitado, se presenta con los apóstoles y sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esa es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios, lo expresó. Por lo tanto, es válido. ¿Por qué a través de un hombre? ¿Sabe? ¿Lo pudo hacer a través de los ángeles? Pues sí, pero los ángeles no los vemos ni los escuchamos. Tendría que permitir que viéramos y escucháramos a los ángeles, pero Él quiso que fuera a través de nosotros mismos, de su iglesia, de los que Él llamó y consagró para sí. Así lo quiso Él, así lo quiso nuestro buen Dios, y así es. Entonces, a muchos se les hará difícil creerlo y aceptarlo, sí, porque se necesita fe para poder aceptar estas cosas que el Señor quiso que así fueran. Pero por eso el sacramento es el inicio de muchas sanaciones, porque el pecado cede derechos al enemigo de Dios. Hay un escrito muy antiguo, 700 años después de Cristo, 700 años, o sea, no es mucho, donde el enemigo de Dios, es un escrito que dice que el enemigo de Dios le dijo a Adán, te odio,
le dijo a Adán, te odio porque por tu culpa me expulsaron del cielo. Por tu culpa fui expulsado del cielo. Es, es un resentimiento que trae el enemigo porque, aunque esto no está claro en las Sagradas Escrituras, en algunas revelaciones que el Señor ha hecho, sí está más donde el Señor le primero creó a los ángeles y después de los ángeles les dio a conocer que iba a crear a los seres humanos y que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se iba a encarnar como humano, se iba a ser hombre, Dios y hombre verdadero, y todos los ángeles iban a servir al Hijo de Dios en el Hijo de Dios encarnado. Y entonces el enemigo de Dios, cuando ve todo su poder, todo lo que la belleza, todo lo que Dios le había dado, fue cuando dijo: yo servir a alguien inferior en cuanto a la humanidad, servir a alguien inferior a mí, él dijo: yo no serviré. Tomó su decisión contra Dios, hizo el uso de su libertad y de su voluntad. Se equivocó, pero hizo uso de su libertad y voluntad. Se equivocó, pero él sabía las consecuencias que eso tenía. Y como sabía las consecuencias que eso tenía, no se le puede redimir. Él era consciente de lo que iba a suceder y de hasta dónde podía llegar, y así lo aceptó. Bien, esa es su decisión. Al ser humano, Adán, cuando cae en pecado, no sabía las consecuencias. Dios le va a dar una oportunidad. Ahora conocemos las consecuencias del pecado. Ay del que lo abrace, porque ya conoce las consecuencias. Ay del que lo abrace, porque entonces ya sabe hacia dónde, a dónde va a terminar el pecado. Ya se sabe, ya se sabe. Entonces aquí vemos a un ángel resentido con Adán. Los ángeles podríamos considerarlos como nuestros hermanos mayores, porque también han sido creados por Dios. Y se ha dado mucho, tanto entre nosotros como se dio en ese momento con los ángeles, que el hermano mayor siente celos y envidia por el hermano menor. Porque el hermano mayor siente, como él era la única causa, lo único que se movía en la casa, era todos lo veían, todos le hablaban, todos lo cargaban, todos lo besaban. Nace otro y ahora toda la atención hacia allá. Es un error que cometen los papás, que toda la atención se la dan al hijo que nace y el otro se siente desplazado, se convierte en rival de su hermano y se forman divisiones. Así se fue, así desde el inicio. Este ángel así le pasó. Y ahora seguimos viendo la misma historia reflejada entre nosotros, del hermano que no quiere a su hermano, que lo rechaza, que lo odia, y el hermano pues no tiene la culpa de haber nacido. No tiene la culpa, pero a veces las preferencias llevan a eso. Desde entonces, el enemigo de Dios ha buscado la manera de destruir la vida del ser humano. Por el amor que Dios le tiene al ser humano. Es un amor especial porque Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no se hizo ángel, solo se hizo hombre. Entonces hay una predilección en el plan divino, porque así lo quiso el Señor. Y entonces ahora el enemigo quiere destruir, no le gusta la felicidad en el ser humano. Él perdió la felicidad. Los espíritus que han caído en el infierno, de ángeles o de personas, no pueden ya tener un mínimo de felicidad ni de paz, ni un segundo. Cuando los ángeles se ríen a través de una persona, es desfachatez. Es desfachatez, es cuando la persona se ríe, finge reírse para que no se note que le están despedazando por dentro. Ja, 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 y voltean y ponen la cara así todo, ya que nadie los puede ver. Es lo que sucede con el enemigo. Cuando él se ríe, nunca es por felicidad. No pueden ser felices, ni siquiera triunfar les haría felices, que no van a triunfar. Porque ya sabemos que Jesús ya los venció en la cruz. Ya nada más es de ponerlo en su lugar. Es todo lo que falta ahorita y lo va a hacer a través de su iglesia. El Señor lo va a hacer. Entonces ellos ya no pueden sentir esa felicidad. Jesús pregunta, ¿qué es más fácil decir?
¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Es bien interesante el verbo que Jesús escoge, el verbo que Jesús utilizó. El verbo fue, ¿qué es lo más fácil de decir? Verbo decir. No utilizó, ¿qué es lo más fácil de hacer? Porque si es lo más fácil de hacer, es lo contrario. Lo más fácil de decir es esto. Lo más fácil de decir es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decir levántate y anda. Es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque decir tus pecados te son perdonados no se nota nada. ¿Sucedió algo? ¿Quién sabe? Nadie vio nada. Pero decir levántate y anda, eso sí se nota. El que estaba enfermo se levanta. Eso sí se nota. Por eso, ¿qué es más fácil decir? Porque hacer cambia las circunstancias. ¿Qué es más fácil de hacer, sanar o perdonar? Oye, es que para perdonar hay que morir en la cruz. Ahí es donde el Señor alcanza, nos reconcilia con el Padre. Entonces, ¿qué es más fácil hacer? Pues será más fácil sanar que perdonar, que ser uno restaurado por el Señor. Pero aquí el Señor dijo, ¿qué es más fácil decir? Entonces para todos era obvio, es más fácil decir te perdono y es más difícil decir levántate y anda. Entonces el Señor les dice, para que vean que tengo poder para hacer lo que es menos difícil, porque voy a hacer lo más difícil. Levántate y anda, le dice al muchacho, levántate y anda. Y en ese momento se levanta y se va el muchacho caminando como le dijo el Señor, para demostrar él que Él puede hacer lo fácil y lo difícil. Todo lo puede nuestro buen Dios. Todo lo puede hacer nuestro buen Dios. Ese levántate y anda es esencial. Si el hijo pródigo no se levanta, se queda entre los puercos. Es indispensable que tú y yo queramos dejar el pecado. Es indispensable querer soltarlo, no abrazarlo, no protegerlo, no esconderlo. Al contrario, pedir ayuda. Si un pecado nos está atrapando, pedir ayuda. Porque si yo no quiero dejar el pecado, Dios no me lo va a arrebatar a fuerza. No me lo va a arrebatar a fuerza. Necesito, para poder recibir el perdón del pecado, querer dejar yo el pecado. Para poder recibir el perdón, necesito querer yo dejar el pecado. El hijo pródigo ya no quiso seguir entre los puercos, se levantó y empezó a caminar a la casa de su padre. Igual nosotros necesitamos levantarnos del pecado, aceptar dejar el pecado, querer dejar el pecado. Y eso significa levantarnos. Tenemos que agarrar todo lo que nos lleva al pecado y aventarlo lejos, dice Jesús. Porque si lo dejas cerca, aquello que te gusta, te va a vencer en cualquier momento. Arráncalo y tíralo lejos, dice Jesús. Y utiliza una comparación. Si tu mano derecha es ocasión, arráncala y tírala lejos. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. No está hablando físicamente de esto, porque pues, nadie peca con un solo ojo. ¿Verdad? Todos vemos con los dos ojos. Entonces necesitamos querer dejar el pecado. Querer, esto es lo que nos toca a nosotros, querer levantarnos y empezar a caminar conforme vamos caminando, es la gracia de Dios. El querer dejar el pecado es un llamado de Dios. Levántate, es un llamado. Y cuando Dios te llama, te da las fuerzas para que puedas hacerlo. Esto no significa que tiene que ser fácil. Tiene que ser difícil porque a través de eso nos va a purificar. Lo que yo siempre hacía y ahora lo quiero dejar, me purifico negándome a lo que yo abracé. Por eso el Señor permite muchas veces que sigan esas mismas tentaciones que tenemos nosotros, pero tenemos que perseverar, levantarnos y seguir. Muchas veces se nos va a antojar regresar. A muchos israelitas se les antojaba regresar a Egipto. Ay, es que allá teníamos cubetas llenas de cebollas, teníamos carne, teníamos todo allá, y aquí en este desierto nada más comemos del maná. Pero el maná era alimento de ángeles, venido del cielo, es algo que había en el cielo y Dios lo puso en la tierra.
¿Cómo debía saber? Algo delicioso, pero a nosotros todo nos cansa, hasta lo bueno nos cansa a nosotros. Así de que tenemos que dejar a los puercos y tenemos que dejar a los muertos, a los que muertos en el sentido de que pierden la gracia y así quieren vivir. Bien, se les respeta porque son libres, porque tienen libertad y tienen discernimiento y lo tienen que usar para la salvación. Si eso quieren, eso se les respeta. No tenemos que obligar a la persona a cambiar porque nosotros pensamos que eso es lo que debe ser. Este tema se va a desarrollar más en el domingo. Por eso ahorita ya para no tardar más, vamos a terminarlo ahorita aquí. Entonces hay que dejar el pecado, ir contra el pecado. Claro que va a ser ir contra muchas cosas que nos agradan y por eso necesitamos trabajar nuestra fe. Tenemos que crecer en la fe. Mientras más fuerte sea nuestra fe, más fuerte va a ser el deseo de dejar el pecado y de abrazar las cosas de Dios. Más fuerte y estaremos más preparados para que Dios purifique todo aquello que nos manchó mientras estuvimos en el pecado. Sin fe, pues nos desesperaríamos mucho. Por eso el Señor no puede hacer muchas cosas que quisiera hacer ya con nosotros y a través de nosotros. Pues vamos a pedirle a nuestro buen Dios nos conceda estas gracias que necesitamos, ¿verdad? Que nos conceda una buena confesión. Hay que pedir la gracia de reconocer los pecados, arrepentirnos de ellos y desear dejarlos. Y una buena confesión. Una confesión con toda claridad de los pecados, porque hay pecados que hemos confesado, pero no con claridad, sino con intención de disminuirlos, de restarles fuerza, ponerles cosas alrededor, platicar historias para que vayan disminuyendo, utilizar palabras que se oiga menos fuerte ese pecado. Por eso tenemos que pedirle al Señor nos conceda hacer una verdadera confesión, una buena confesión, como con todos los puntos con los que la Santa Iglesia nos indica que se debe de hacer. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.